Bienvenidos jóvenes de 11º grado de Bachillerato Técnico Profesional en Robótica. En esta semana estudiaremos en su clase Taller de Redacción el tema El párrafo. La expectativa de logro para el presente tema conoce la estructura del párrafo e identifica la idea principal. Conozcamos el concepto de párrafo. Es un conjunto de palabras y oraciones integradas de manera lógica y relacionadas entre sí que giran en torno a una idea central. También suele decirse que el párrafo es un componente del texto que en su aspecto externo inicia con mayúscula y termina con un punto y aparte. Conozcamos cómo se estructura el párrafo. El párrafo está formado por una oración principal y varias oraciones secundarias. La oración principal, también conocida como idea principal, es la que se expresa la información básica para el desarrollo del tema que se tratará en el texto, mientras que las oraciones secundarias son las que se encargan de sustentar a la idea principal y dependen directamente de la idea u oración principal. Es decir, que la idea principal es la que nos da la pauta sobre qué es lo que se hablará en el párrafo, y mientras las oraciones secundarias son las que sirven de apoyo a la idea principal. En esta diapositiva traemos dos ejemplos de ideas principales y por ende ideas secundarias. Conozcámoslo. Dice el primer párrafo: los seres humanos, por nuestra alimentación, somos heterótrofos. Esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres, ya que nosotros mismos no las fabricamos. El segundo párrafo dice: el gato se limpia con la cola, el elefante con la trompa. Otros animales se bañan con lodo o arena para evitar parásitos peligrosos. En síntesis, todas las especies de animales cuidan su piel. Como nosotros podemos observar claramente, la parte que está en rojo, la oración que está en rojo en ambos párrafos, es la idea principal. Conozcamos cuál es la característica o las características que posee la idea principal. Tenemos que expone el contenido más importante. Posee autonomía. Esto significa que no depende de nadie más para tener significado. Responde a la pregunta ¿de qué trata el párrafo? Y puede estar al inicio, en medio o al final. Aquí podemos observar claramente que el primer párrafo tiene su idea principal al inicio, mientras que el segundo está en la parte final. La parte que está en negro en ambos párrafos, esas son las ideas secundarias. Veamos cuáles son las características de las ideas u oraciones secundarias. Ejemplifica la idea principal y carece de autonomía. Esto quiere decir que sirven de apoyo, como habíamos dicho anteriormente, a la idea principal. Y carecen de autonomía es que por sí mismas, solas, no tienen significado propio. Y como habíamos dicho anteriormente, la parte roja es la idea u oración principal en cada uno de los párrafos. Y aquí traemos nosotros un modelo de cómo se debe estructurar un párrafo. Aquí en primer lugar tenemos ese espacio que se ven y que ya hemos hablado en otros temas, es la sangría. Esos son 5 espacios que se deben dejar al inicio de cada uno de los párrafos. En este ejemplo mostramos 2 párrafos. También vemos que dentro del párrafo hay un punto y seguido, y como dijimos anteriormente, el párrafo finaliza con un punto y aparte. Y al terminar
nuestro escrito, nuestro texto, va a tener siempre un punto y final. Ahora vamos a conocer cómo se clasifican los párrafos según su función. Se clasifican o hay párrafos de introducción, de desarrollo y de conclusión. Conozcamos en qué consiste el párrafo introductorio. Es el que introduce al texto, da un panorama de lo que se explicará en el resto del mismo. Esto significa que el párrafo introductorio es el primer contacto que el lector tiene con el escrito. Por ello, es muy importante lograr captar la atención e interés de quien lee desde ese primer momento para que siga leyendo hasta el final. Aquí traemos un ejemplo de un párrafo introductorio. Yo los invito a que ustedes lo lean detenidamente para que encuentren esas características y el sentido y a su vez la importancia que tiene el párrafo de introducción dentro de un texto. El siguiente párrafo es el de desarrollo. Este es el segundo paso en un texto. En él se expresa o se desarrolla con profundidad el tema presentado en la introducción. Es decir, que el párrafo de desarrollo es el que forma el cuerpo del texto que se está desarrollando. E igual, aquí traemos un ejemplo que también los invito a que lo lean ustedes detenidamente para encontrar las características esenciales que contiene ese párrafo de desarrollo. Y la tercera clasificación del párrafo y su función es, valga el juego de palabras, el párrafo de conclusión o cierre. Este se ubica al final de un texto. Su función es dejar un mensaje que resuma el sentido del escrito, que cause impresión en el lector de modo que pueda recordar lo más importante del contenido total y que lo ayude a su comprensión. Es el párrafo que resume o concluye nuestro escrito. Este inicia con frases como en resumen, en conclusión, en síntesis. Para nosotros poder lograr conectar cada uno de los párrafos, es muy importante que acudamos a la utilización de los conectores textuales. También traemos un ejemplo de un párrafo de conclusión para que ustedes lo lean detenidamente. Finalmente, al leer los tres párrafos, ustedes conocerán que los tres forman un solo texto y es allí donde ustedes van a lograr identificar la importancia que cada uno de ellos tiene. Finalmente, vamos a conocer las características que debe poseer un párrafo. Tenemos la unidad. Esta es la que hace que el párrafo se desarrolle en torno a una sola idea, es decir, que gire en torno a un tema principal. La coherencia enlaza y organiza las ideas en secuencias lógicas, muestra claramente una hilación de las ideas con unidad y con sentido. Y la unidad es la que impide la monotonía. Esta fabrica estructuras dinámicas y atractivas a quien lee. Cuando habla de monotonía, quiere decir que la unidad evita la pobreza léxica, la repetición innecesaria de palabras en nuestro escrito. Mis queridos muchachos, hemos llegado al final del tema. Como siempre, agradezco su atención y traemos algunas actividades para que ustedes afiancen los conocimientos adquiridos. Las asignaciones para esta semana estarán determinadas en la guía de estudio. Muchos éxitos para todos y a cuidarse mucho en esta pandemia.